Buenas tardes, señores. Cuando son las 12:35 del día de hoy, no sé ni qué día es hoy, después de tanto encierro. Me imagino que ustedes están exactamente iguales. Lo único que sé es que yo odiaba los lunes, pero ahora no. Odio los fines de semana y todo gracias a un señor que, ¿para qué vamos a mencionar su nombre? Pero bueno, eh, hoy no me siento con ánimo de dar clases, así que no voy a dar clases, voy a estudiar con ustedes. Este es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención por el desconocimiento que los abogados tienen del mismo. Y entonces decidí, ya que tienen un resumen en sus manos, eh, pues estudiar con ustedes. Así aprendemos juntos. Hoy vamos a hablar sobre la transmisión de las obligaciones. Cuando estamos hablando de transmisión de las obligaciones, vamos a ver tres instituciones de las cuales en nuestro derecho civil existen como tales, aunque en otros derechos no existen, como es el tema de la cesión de derechos y la transmisión de deudas, y solamente tienen la subrogación como una transmisión de obligaciones. Pero nosotros tenemos las tres instituciones y las vamos a estudiar. Eh, en el código vemos primero la cesión de derechos, luego la subrogación y por último la transmisión de deudas. Yo voy a cambiar un poco ese orden. Entonces vamos a ver primero la cesión de derechos, y después la transmisión de deudas y por último la subrogación, para que lo podamos entender más fácil. Cuando estamos hablando de cesión de derechos, algunos tratadistas como Rubén Contreras, como Vladimir Aguilar, como Rogina Villegas, menciono esos nombres porque recibí hace 2 noches el mensaje de una alumna que me estaba diciendo que no quiere entrar en conflicto conmigo ni contradecirme, pero que ella ha leído algunos autores y bueno, le digo a ella, sabe quién es, seguramente me está viendo y me está escuchando, les digo a todos ustedes, miren, yo les refería a Vladimir Aguilar, a Rubén Contreras y también a Carlos Vázquez, porque ellos son guatemaltecos y sus libros los hicieron precisamente fundamentados en el derecho guatemalteco. A Manuel Bejarano Sánchez yo lo utilizo en la parte que tenemos igual con el derecho mexicano, pero el derecho mexicano y el derecho civil guatemalteco tienen algunas diferencias. Entonces, no puedo tomar al dedillo lo que dice Manuel Bejarano Sánchez, es decir, tengo que adaptarme al derecho civil guatemalteco. Y entonces, no se metan a estudiar a otros tratadistas. Hay muchos tratadistas de derecho civil y especialmente de obligaciones, pero ellos hacen análisis de sus propias leyes, que no son precisamente la nuestra. Entonces, por favor, circunscribámonos a Rubén Contreras, a Vladimir Aguilar, en algunos casos a Carlos Vázquez. Digo en algunos casos porque hay algunas cuestiones que yo no comparto necesariamente en el tema de lo que Carlos Vázquez ha estudiado en sus libros. Es normal que no estemos totalmente de acuerdo en algunas cosas, pero en términos generales eso es lo que nosotros tenemos, y en lo que sí no nos podemos perder de ninguna manera es en el Código Civil. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Los tratadistas que señalaba anteriormente, Aguilar y Contreras y Vázquez, pues ellos miran las instituciones de acuerdo a los estudios que han realizado, y podría haber algunas diferencias, pero en lo que sí no podemos diferir es en el Código Civil.
lo que dice el código, aunque los más grandes tratadistas del mundo digan lo contrario, es lo que predomina y es lo que vale en nuestro derecho. Probablemente en otro no. Bien, vamos a hablar de la cesión de derechos. La cesión de derechos, les decía yo a ustedes que tratadistas como Rubén Contreras, como Vladimir Aguilar, le llaman cesión de derechos de crédito o cesión de derechos de cobro. Y en el tema de Rubén Contreras, él señala que sería lo más adecuado llamarle así, cesión de derechos de cobro. Pero el Código Civil nuestro, en el artículo 1443, nos define la cesión de derechos como cambio de acreedor en la obligación. Ya me perdí, si fuera mío este código, ya hubiera encontrado la norma. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. Y luego dice, en la cesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo. Bueno, vamos a desmenuzar un poco la definición de lo que es la cesión de derechos. Dice este artículo que es el cambio de una persona por otra. Pero ¿quién es esa persona que cambia por otra? Cuando hablamos de los sujetos, entendemos que en la cesión de derechos hay tres sujetos, que son el cedente, el cesionario y el deudor. Comenzamos por el último. Todos sabemos quién es el deudor. Es el obligado a cumplir la obligación. ¿Y quién es el acreedor? Sabemos que es la persona que puede ejercitar los derechos que la ley le confiere para exigir el pago. ¿Y quién es la otra persona? Pues sabemos que es un tercero, es alguien que no participó en la relación jurídica, contractual u obligacional, pero en un momento determinado se incorpora a esa relación. ¿Cómo se incorpora? Dice la ley que el cedente, que nosotros también lo podemos conocer como el acreedor primitivo por ser el primero, dice que le cede, le transmite, le transfiere los derechos de crédito que posee a un tercero. Entonces, esa persona, ese acreedor primitivo, sale de la relación jurídica y en su lugar llega un tercero a ocupar exactamente esa misma posición. Y entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la cesión de créditos, porque decía el código, una persona que se llama cedente transfiere sus derechos a un tercero que vamos a llamar cesionario. Y entonces el primitivo sale de la relación jurídica y el nuevo entra a la relación jurídica. Pero hay algo importante. Dice, el acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor. Esta es una norma que nosotros vamos a entender que no importa si en un contrato dijera o no que el deudor autoriza o no la cesión de créditos, este artículo nos está diciendo que el acreedor puede ceder sus derechos de crédito aún sin el consentimiento del deudor. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, porque la deuda sigue siendo la misma. El deudor debe y el deudor tiene que pagar. ¿A quién le va a pagar el deudor? Pues al que tenga los derechos de esa acreeduría. ¿Quién es el acreedor? ¿Primitivo o en el caso de la cesión,
al acreedor que pasa a ocupar la posición del acreedor primitivo. Entonces, por esa razón es que la ley dice que el deudor no tiene que autorizar la cesión. Si nosotros vemos contratos en donde hay una relación obligacional, vamos a ver casi siempre que dice el acreedor podrá ceder estos derechos. Y a veces agrega sin el consentimiento del deudor. ¿Qué pasa si esa clausulita no existe en el contrato? Pues no pasa nada. De cualquier manera, el acreedor puede ceder sus derechos a quien se le dé la gana. Si alguien me debe a mí esa deuda, yo se la puedo dar a otra persona, se la puedo ceder. ¿Cómo se la voy a ceder? Se la voy a vender, se la voy a regalar o la voy a permutar. Es decir, en el tema de la cesión lo que vamos a hacer es enajenar un derecho que nosotros tenemos. Ese derecho que nosotros vamos a enajenar es el derecho de un crédito, es decir, la posibilidad jurídica de trasladarle a otra persona el derecho de cobrar una obligación que nos deben. Entonces, por eso es que la ley establece que no se requiere la autorización del deudor para ceder un derecho. Pero luego dice, salvo que haya convenio en contrario. Recordémonos siempre, señores, del principio de la autonomía de la voluntad. Nuestro Código Civil tiene normas que son imperativas y normas que son supletorias. La totalidad casi de normas que hay en el Código Civil son precisamente normas supletorias. ¿Por qué? Porque respetando el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, deja a criterio del sujeto y deudor y el sujeto acreedor en la relación obligacional que ellos celebren los negocios como quieran, siempre y cuando no violenten la ley, siempre y cuando no sean leyes o normas prohibitivas expresas las que se vayan a violentar, o como nos refiere el artículo 1301, que vaya contra la costumbre. Entonces, si no tenemos ningún inconveniente, podemos celebrar los negocios como nosotros querramos. Y hay unas pocas normas que son imperativas. Y aquí nosotros vemos nuevamente la excepción en la norma. Es decir, las normas tienen presupuestos que son generales, pero también excepciones. Y aquí volvemos a encontrar una que dice, salvo que haya convenio en contrario. Es decir, si deudor y acreedor convienen que la deuda no se va a transferir a ninguna persona, es decir, que se prohíbe la transmisión de la obligación, se prohíbe la cesión de derechos de crédito, entonces no se puede realizar. Pero si no existe expresamente dentro del contrato esa prohibición, todos los derechos de crédito, todos los derechos de cobro se pueden ceder. Eso es lo que dice la primera parte del artículo 1443. La segunda tiene que ver con la forma. Esa la vamos a citar un poquito más adelante cuando veamos la formalidad de la sesión. Entonces, decíamos que tenemos un elemento subjetivo, cedente, cesionario y deudor. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Primero tienen aquí en su ¿qué les dijera yo? En su resumen del material que les había entregado ya con anterioridad, para ser exactos, el 10 de marzo. Hice un pequeño resumen de ese material. Todo lo que tienen ustedes aquí es un resumen de eso.
Si en la primera no lo entendieron, espero que en esta sí lo entiendan. Traté de que fuera lo más claro posible. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué consecuencias tenemos? Primero, cambio de un acreedor cedente por otro, cesionario. Cuando se produce la cesión de derechos, un tercero pasa a ocupar la posición del acreedor primitivo, quien sale totalmente de la relación jurídica. Ese es el resumen de lo que yo había señalado anteriormente. Segundo, dice que no es necesario el consentimiento del deudor. ¿Por qué? Ahí es donde vamos a entender por qué razón no se necesita la autorización del deudor para ceder un derecho de cobro. Primero, el acreedor tiene libre disposición sobre su acreeduría. El acreedor puede hacer lo que quiera con esa acreeduría y una de esas cosas que puede hacer es cederlo. B, dice, fuera del cambio de la persona del acreedor, el deudor queda exactamente igual. Por eso no es necesario que el deudor diga si acepta o no acepta. De cualquier manera, él tiene una deuda y esa deuda la tiene que cumplir. ¿A quién? Al que tenga la titularidad de esos derechos. Entonces, no importa si es el primitivo o si es el nuevo, el deudor tiene que cumplir con la obligación. Sin embargo, dice, las partes pueden pactar la prohibición de la cesión de derechos. Eso lo veíamos también. Si el deudor y el acreedor pactan que no se van a transferir de derechos, que no se van a ceder esos derechos, entonces no se puede. Pero si no dicen nada, se puede hacer. Si no hay prohibición, entendemos que se puede hacer. Aunque no se ponga esa cláusula en el contrato, por la naturaleza misma de la cesión, vamos a entender que cualquier acreedor puede ceder sus derechos de cobro, sus derechos de crédito. Tercero, dice que a pesar del cambio del acreedor persiste la obligación, no se altera la identidad de la obligación primitiva. Es decir, no hay novación. Más adelante vamos a ver lo que es la novación. Cuando estamos hablando de novación es el cambio del objeto de una obligación. En Guatemala, la novación es objetiva, porque lo que va a hacer novación es el cambio del objeto. En el derecho mexicano existe también, aparte de la novación objetiva, la novación subjetiva, que es el cambio de sujetos. En Guatemala eso no ocurre. Por eso es que nosotros tenemos estas tres instituciones a diferencia del derecho mexicano. En el derecho mexicano, la novación sí puede darse con el cambio de deudores. En Guatemala, en algunos casos, por ejemplo, en el derecho bancario, ahí vamos a encontrar que hay novación cuando se cambia deudor, cuando se cambia dirección, es decir, cuando la obligación cambia de alguna manera, ellos le llaman novación. Pero en el derecho civil, para que la novación exista, solamente se puede dar cuando cambia el objeto. Eso lo veremos en unos minutos. Solo permítanme un momento. Voy a cerrar la puerta del estudio, porque este es el problema que tenemos con... Este es el problema que tenemos con las clases que se dan de esta manera. Hace poco vi una de pobre maestro que estaba dando la clase y pasó la mujer encuerada, ¿verdad? Y entonces, pues no sé cuál fue el final de este pobre profesor, pero no quisiera que eso me fuera a ocurrir a mí. Bien, entonces decíamos que persiste la obligación.
no se altera la identidad, la obligación primitiva sigue siendo la misma, con sus garantías, con sus plazos, con su modo, con sus condiciones, con todo lo que tenga. Es decir, no cambia la obligación. Por esa razón, no es necesario que el deudor dé su autorización. Y quinto, porque dice que el deudor puede interponer contra el nuevo acreedor todas las excepciones que podía interponer contra el acreedor primitivo. Todas, menos las personales. Cuando estamos hablando de las personales, su profesor de Derecho Procesal Civil y Mercantil les va a explicar que hay algunas excepciones que no se pueden plantear contra todas las personas, sino solamente contra las que tienen alguna característica muy especial. Por ejemplo, en el tema de la competencia de los juzgados. Si una persona es de Quetzaltenango, esa persona no puede ser demandada aquí en Guatemala, porque su domicilio procesal está en Quetzaltenango. Entonces, esa persona tiene que ser demandada allá. Y esa es una cuestión personal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy acreedor primitivo y cedo mis derechos a una persona que está domiciliada en Quetzaltenango, el deudor puede interponer contra él todas las excepciones que tiene el código, menos las que sean personales, dice la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que si va a plantear alguna acción en contra del acreedor, va a tener que hacerlo en Quetzaltenango, no puede hacerlo aquí en Guatemala, porque la competencia en ese sentido se la lleva el acreedor hacia su domicilio. Fuera de eso, todas las demás excepciones que tenga que plantear el deudor, por ejemplo, un deudor que ha sido demandado puede interponer excepciones de, qué sé yo, de prescripción, de pago, de todas las excepciones que van a ver ustedes en el derecho procesal civil y mercantil, pero no va a poder plantear la que sea personal. Si el acreedor era de Quetzaltenango, por ejemplo, y se la traslada a uno de Guatemala y el deudor es de Guatemala, no puede argumentar que como el otro es de Quetzaltenango, entonces tenían que demandarlo a él en Quetzaltenango. A eso se refieren las cuestiones que son personales. Y hay otras más, ¿verdad? No se queden solo con el primer ejemplo. Busquen todos los que puedan, lo que se les pueda ocurrir. En cuanto al elemento objetivo, ¿se recuerdan que yo siempre les he hecho el esquema en la pizarra de los elementos que integran la institución que vamos a estudiar? Siempre comenzamos con el subjetivo, que son las personas, el objetivo, cuál es el objeto de la institución, y el formal, es decir, cuáles son las formalidades que vamos a seguir. Entonces, siempre en ese orden, el elemento real u objetivo. ¿Qué es lo que se cede? Se cede un crédito, un derecho de cobrar. Hay mucha gente que tiene la equivocación porque a veces se encuentra la cesión, por ejemplo, en el tema de un proceso sucesorio, cuando algunas de las personas, algunas de las personas que no aceptan la herencia, que no quieren ser herederos, muchas veces esas personas le transfieren esos derechos hereditarios a otra persona. Y entonces algunas personas han confundido eso como una cesión de derechos, porque la ley le llama cesión de derechos hereditarios, o sea, puede ceder sus derechos a heredar, pero en este caso nosotros estamos hablando de una institución que es la cesión de derechos de créditos, ¿ya? No derechos hereditarios, derechos de créditos. Es decir, lo que vamos a ceder son los derechos que tiene el acreedor de poder cobrar.
Espero que me estén entendiendo eso. El elemento real u objetivo, dice su hojita, que consiste en la acreeduría transmitida. La acreeduría es el derecho de crédito. Por regla general, se puede transmitir cualquier acreeduría o derecho de cobro. Sin embargo, existen casos en los cuales no se puede transmitir. O sea, hay una excepción, bueno, hay varias excepciones a esto. ¿Cuáles son? Primero dice cuando las partes convienen la no transmisión. Eso ya lo dijimos. Si las partes se ponen de acuerdo en que no se va a dar la cesión de créditos, no se puede dar. Recuérdense el principio latino, aquel de la norma pacta sunt servanda, que dice que lo que las partes pactan es ley. No se puede cambiar lo que las partes han acordado. Segundo, cuando por la naturaleza de la acreeduría no puede ser cedido. Por ejemplo, el uso y habitación son derechos que se le dan a una persona para que pueda utilizar un bien inmueble y pueda vivir ahí. Eso no puede cederse, porque es un derecho personalísimo, es un derecho que se le da a una persona y esa persona es la única que puede disfrutarlo, no se lo puede dar a otro. Y tercero, cuando la ley expresamente lo prohíbe. Hay varios casos en donde la ley prohíbe la cesión. Como ejemplo, el más fácil les pongo los alimentos. Los alimentos no se pueden ceder. Cuando la ley establece quiénes son los alimentistas, a esos hay que pagarle. Ellos no pueden ceder sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que se cede? Un crédito o un derecho de cobro. En cuanto al elemento formal, decíamos en el artículo 1443, la segunda parte, ¿se recuerdan? En la sesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo. Vale. El negocio que le da origen, si el negocio que le da origen a este crédito es un negocio jurídico de los que la ley reputa como solemnes, ¿qué quiere decir eso? Que si no se otorgan en escritura pública, no nacen a la vida jurídica. Entonces, una cesión de créditos sobre un negocio jurídico solemne tiene que otorgarse en escritura pública. Si no, no tiene validez. Entonces, la cesión de derechos de una manera accesoria va a seguir la forma del negocio que le está dando origen. Si el negocio fue un contrato de mutuo, nosotros sabemos que los contratos de mutuo se pueden hacer incluso verbalmente en documento privado, pero si las partes lo hacen en escritura pública, la cesión debe hacerse también en escritura pública. Entonces, de la forma como se hizo el negocio que le va a dar origen a la cesión, así se hace la cesión, con esas mismas formalidades. Si se debe inscribir en algún registro, también la cesión se tiene que inscribir en algún registro. Entonces, esa es la forma de una cesión de créditos o una cesión de cobro. ¿Cuáles son los efectos que produce la cesión? Y vamos a ver primero, hay tres sujetos dentro de la cesión que ya vimos. Al acreedor, al primitivo, el acreedor nuevo y el deudor. Entonces, vamos a ver qué efectos hay entre, primero, el acreedor primitivo y el acreedor que lo sustituye, el acreedor que pasa a ocupar su posición. Primero dice que, salvo pacto en contrario, el cedente transmite al cesionario los derechos principales y accesorios. Eso ya lo vimos en el artículo 1443. Pero luego también nos refiere esta sesión al artículo 1444. Y aquí hay algo que muchos no entienden. Ahorita lo vamos a entender. Voy a leer
el siguiente numeral que tiene relación con el primero. Dice, no puede haber lucro o especulación. El deudor debe pagar lo que debe, pero si entre los acreedores hubo un precio menor, el deudor está obligado a pagar este precio y lo demás le queda condonado. Vamos a ver qué dice el código. La cesión comprende todos los derechos accesorios cuando no se pacte lo contrario. Volvemos a lo mismo. Si las partes pactan algo distinto, se tiene que respetar lo que han pactado. No es lo que dice la ley, sino lo que las partes hayan pactado. Si no pactaron nada, entonces lo que dice la ley. Y luego dice, cuando la cesión hubiere sido por menor valor del monto del crédito, el deudor podrá extinguir su obligación reembolsando al cesionario la cantidad que haya pagado por la cesión y los gastos que la misma le hubiere ocasionado. Esta norma es un poquito compleja y por eso creo yo que algunos que van estudiando ya como debiera de ser, van avanzados, me han llamado preguntándome cómo se interpreta esa norma. Y entonces, es sencillo. Miren, si el deudor debe 100,000 quetzales, hay que tener cuidado con eso del dinero. Hay alguien que me escribió que en qué parte del código, de la norma, dice que 100,000 quetzales. Y le contesto yo, mire, yo nunca he dicho que la norma diga 100,000 quetzales. A mí se me ocurrió poner 100,000 quetzales porque no soy bueno para las matemáticas, entonces busco números redondos para que me puedan entender. Entonces, no dice precio. Yo soy el que está inventándose lo de 100,000 quetzales. Si el deudor debe 100,000 quetzales, ¿cuánto debe pagar? 100,000 quetzales. Pero, dice esta norma, si el acreedor primitivo, fíjense bien, si el acreedor primitivo cede esa deuda al nuevo acreedor por una cantidad menor, ¿cuánto debe pagar el deudor? El deudor paga lo que diga la cesión. Veamos, si la cesión se hizo por menos de los 100,000 quetzales, el deudor cumple pagando la cantidad por la que se haya hecho la cesión. Y lo demás, dice, le queda perdonado. Esto les voy a explicar cómo ocurre. Hay algunas personas a las que les pagan por planilla. Bueno, ya no se da tanto, yo así lo vi. Debe haber algunos otros casos también. Entonces, imagínense ustedes que en las planillas que se pagaban, el INTA, por ejemplo, le pagaba a los trabajadores que tenían toda la República administrando las fincas que eran propiedad del Estado, les pagaba con una tarjeta. Y entonces había personas inescrupulosas como las que hay siempre, ¿verdad? Que le compraban a los a estos trabajadores la tarjeta. Y entonces, cuando llegaba el pagador, porque en ese tiempo no había bancos en todos los lugares, hoy encontramos bancos en todas partes, entonces el pagador llegaba con dinero, se juntaba toda la gente, hacían fila y le pagaba a cada uno el valor de la tarjeta. Si la tarjeta decía que esta persona ganaba 500 quetzales al mes, no ganaban en esa época 500 quetzales, pero si decía que ganaba 500 quetzales, ¿cuánto le tenía que pagar el pagador? 500. Ahora, estas personas a mitad del mes se acababan la plata, como siempre ocurre. Y entonces ya llegando fin de mes ya no tenían nada. Entonces había personas, esos inescrupulosos que yo les decía, que les compraban las tarjetas. ¿A cómo se las compraban? Pues no sé, si la tarjeta era de 100 quetzales, probablemente le daban 60 quetzales.
y la persona con necesidad del dinero, pues daba la tarjeta por 60 quetzales. Entonces, cuando llegaba el pagador, ¿cuánto tenía que pagar a los que tenían la tarjeta, a los que habían hecho el pago por esa tarjeta? De conformidad con este artículo, debían de pagar el precio por el cual se hizo la sesión, es decir, por 60 quetzales, no por 100. Entonces, trasladémoslo al presente. Si la sesión que yo voy a hacer es de un crédito de 100,000 quetzales, como el deudor no me paga y yo creo que no me va a pagar, por ahí andan los colombianos y otras gentes comprando créditos. Y entonces viene alguien conmigo y me dice, bueno, mire usted, le compro ese crédito y le doy 80,000 quetzales. En mi pueblo dicen que de macho perdido, aunque sea la gamarra. ¿Eso qué quiere decir? Que sé que los 100,000 que me debe esta persona no me los va a pagar. Entonces, cedo mi crédito por 80,000 quetzales. Si el deudor se enterara que el crédito fue cedido por 80,000 quetzales, ¿qué dice la ley? Dice que cumple su obligación pagando 80,000 quetzales y que el resto le queda perdonado. Bueno, yo no sé si alguien va a querer hacer eso con los colombianos, pero eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a lo que dice la ley, no necesariamente lo que se pueda o no se pueda hacer. Luego tenemos vamos a ver, estábamos leyendo entonces que en el artículo 1444, la segunda parte a lo que se está refiriendo es a eso, que el deudor cumple pagando el monto por el cual se hizo la cesión, no necesariamente lo que deba. Entonces, decíamos, esto es para evitar el lucro, para evitar que las personas utilicen la figura de la cesión para estar haciendo negocios. Que se hace, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Incluso los mismos bancos ceden acreedurías a eso por menor precio del que se les debe. Si el deudor, dice la ley, se entera de que el negocio se hizo por un precio menor, cumple pagando lo que costó esa sesión por el precio que se hizo esa sesión. Y el resto, dice, le queda perdonado. El problema es averiguar eso, ¿verdad? Pero que se puede, se puede. Efectos entre el cesionario y el deudor. El cesionario debe notificar al deudor de la cesión. Eso lo vamos a encontrar en los artículos 1448, 49, 50 y 51 y 52. No los voy a leer porque si no, no terminamos con esto, pero estamos en el entendido que ustedes sí los van a leer. Y si hay alguna duda con respecto a cualquiera de los artículos que yo no explique aquí, pues entonces por favor se comunican conmigo. Yo con todo gusto les voy a explicar lo que tengamos que explicar. Explico los que pueden dar algún problema. El deudor, dice el numeral segundo, no puede oponerse salvo que se haya prohibido expresamente la cesión. Ya vimos que la cesión se da, quiéralo o no el deudor, salvo que exista pacto en contrario. Si no hay pacto en contrario, no puede haber ninguna oposición por parte del deudor. Y luego tenemos los efectos que se producen cuando el tercero, con la anuencia del acreedor, pasa a ocupar la posición del deudor.
Pues aquí ya vemos la relación entre el deudor y el nuevo acreedor. Primero dice, ahí, fíjense que aquí tengo algo que no está bien. Espero que no esté con ustedes. No, ahí estamos. Luego vamos a tener algunas normas, que era lo que me tocaba leer, las normas que dije que no las iba a leer, pero creo que mejor sí se las voy a leer. Es con respecto a la notificación. Dice el artículo 1448, la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra tercero, sino desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella. Se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un hecho que lo supone como un principio de pago al cesionario o la contestación de la demanda promovida por este. Que hay una norma que a mí me interesa explicarla y por eso es que lo vamos a hacer así. Cuando imprimí esta hoja no me salió la última parte. Ahí la voy a explicar. El artículo 1449 dice, la notificación de la cesión deberá hacerla el cedente o el cesionario, ya sea judicialmente o por medio de notario. Esta diligencia no es necesaria cuando el acreedor está facultado por el deudor para ceder el crédito sin su notificación. Tampoco es necesaria en los documentos endosables. Bueno, aquí vamos a encontrar dos problemas. El primero, tenemos claro que el acreedor puede ceder sin necesidad de la autorización del deudor. Y eso está bien, está en ley. Ahora, la parte que yo no entiendo es cuando dice sin necesidad de notificación. Es decir, si ambos han acordado que no es necesaria la notificación. Yo he visto muchos contratos, seguramente algunos de ustedes también, que dice el acreedor podrá ceder este crédito sin el consentimiento del deudor y sin ulterior, ponen a veces la palabra ulterior, notificación. Entonces, ¿cómo va a saber el deudor cuándo se dio la cesión? Es decir, la razón de la notificación es para que el deudor sepa a quién pagarle, porque de lo contrario podría incurrir en retrasos. Entonces, esta norma no debía de ser permitida, pero lamentablemente ahí está, y así es como se hace en los contratos generalmente. Nosotros cuando estemos actuando como notarios, y especialmente del deudor, tratemos de que esa norma no sea pactada. Es decir, dejemos siempre el tema de que se pueda trasladar la deuda, pero no la renuncia de la notificación, porque de lo contrario el deudor no va a saber jamás si se produjo o no la cesión. Es obligación del acreedor notificarle al deudor que ya no va a seguir siendo él la persona a la que le debe pagar, sino que ha cedido sus derechos y debe pagarle a otra gente, pues, y decirle dónde está la otra persona para que le puedan pagar. Y la segunda les decía que dice no es necesaria cuando el acreedor está facultado por el deudor para ceder el crédito sin su notificación. Tampoco es necesaria en los documentos endosables. Vimos ya en clase que los títulos que se transfieren o se transmiten por la tradición se pagan al portador. Es decir, aquellos documentos que se pueden endosar los cobra la persona que los tenga. En una letra de cambio, por ejemplo, yo la letra de cambio se la puedo dar a cualquiera de ustedes, pero ustedes la pueden endosar y trasladársela y puede pasar por cualquier cantidad de gente. Yo le tengo que pagar a quien me presente el documento, no necesariamente la persona con la que había hecho el negocio, sino quien sea el tenedor del título de crédito. A eso se está refiriendo este artículo. El artículo 1450
Dice que cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor a quien se notifique la cesión puede oponer al cesionario todas las excepciones que podría oponer al cedente por causas anteriores a la notificación. Es decir, si iba a plantear acciones en contra del acreedor primitivo, pues igual las puede plantear contra el nuevo. Lo único, vimos una norma que decía menos aquellas excepciones que son personales. Esas sí no se pueden oponer. El siguiente artículo dice: el que cede un crédito u otro derecho solo responde de su legitimidad y existencia al tiempo de la cesión, salvo que se haya comprometido expresamente con el cesionario a garantizar la solvencia del deudor o que se trate de documentos endosables. Fíjense bien, el que cede un crédito u otro derecho solo responde de su legitimidad y existencia al tiempo de la cesión. Si yo cedo una letra de cambio, voy a responder por la legalidad de la letra de cambio. Es decir, que sí existe, que el señor fulano de tal es el deudor, que está comprometido conmigo, etcétera, etcétera. Yo no voy a responder si esta persona es o no solvente. Solo si esta persona tiene una deuda conmigo. Eso es a lo que voy a responder, dice el artículo. Pero luego dice: el que cede un crédito u otro derecho solo responde de su legitimidad y existencia al tiempo de la cesión, salvo que se haya comprometido expresamente con el cesionario a garantizar la solvencia del deudor o que se trate de documentos endosables. Es decir, si yo garantizo que el deudor es una persona solvente, entonces, y quiero hacerlo de esa manera, entonces ahí no hay ningún problema. Pero por lo demás, si voy a ceder un documento, si voy a ceder un crédito, pues la ley no me obliga a que tenga que garantizarlo, solo a que sea correcto, que sea legal, que esté en tiempo, que no esté vencido, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones legales nada más, ¿verdad? Pero no tengo que garantizar la solvencia o no del deudor. Y por último, el artículo 1452 que dice que la responsabilidad del cedente que se compromete a garantizar la solvencia del deudor se limita al momento en que la obligación sea exigible, salvo convenio en contrario. Esto es lo que a algunas personas les da algún problema, las excepciones en las normas. La responsabilidad del cedente que se compromete a garantizar la solvencia del deudor se limita al momento en que la obligación sea exigible. Es decir, yo puedo garantizar la solvencia del deudor hasta el vencimiento del plazo, no más allá. ¿Por qué puedo garantizar que la persona va a solventar la deuda hasta el vencimiento del plazo cuando va a ser líquida y exigible? Bueno, por un montón de razones. Pudiera ser que existan garantías hipotecarias, prendarias. Es decir, si hay una garantía hipotecaria, yo puedo decir, mire, la persona está solvente hasta el vencimiento. ¿Por qué? Porque ahí hay una garantía que me está diciendo que si el señor no paga, pues se le va a ejecutar el bien. Entonces, hasta ahí dice que yo puedo garantizar la solvencia del deudor, no más adelante. Salvo, dice, convenio en contrario. Vale, volvemos a lo mismo. Si las partes lo pactan, será lo que las partes digan. Bien, ya saben, dudas, me pueden llamar sin ningún problema. Entramos entonces a la transmisión de deudas. Aquí, si ustedes ven, ya no se llama cesión de deudas, se llama transmisión de deudas. ¿Por qué motivo? Bueno, no lo sé, cuando
legislador hizo el código, fíjense que el título 3 se llama transmisión de las obligaciones. Pero luego viene la cesión de derechos. Es decir, ¿por qué le llamó cesión de derechos? ¿Por qué no le llamó transmisión de derechos? No lo sé. Pero a las deudas sí le llamó transmisión de deudas, que es más congruente con el título. Pero igual, vamos a entender que la transmisión de deudas es lo mismo. Ceder algo, transmitir algo. Pero en la cesión, ¿qué estamos transmitiendo? Un derecho. En esta otra institución, ¿qué vamos a transmitir? Vamos a transmitir una deuda. Es diferente. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, aquí vamos a tener como sujetos al acreedor. Ese no cambia. Al deudor primitivo. Ahora la palabra primitivo se la trasladamos al deudor, porque ese es el que va a salir de la relación jurídica y en su lugar va a entrar el nuevo deudor. Es decir, aquí lo que va a haber es un cambio de deudores. En la anterior institución vimos el cambio de acreedores. En esta institución vamos a ver el cambio de deudores. El artículo 1459 dice que la sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación se verifican por convenio entre el acreedor y el tercero que se sustituye. ¿Quién es ese tercero que se sustituye? El nuevo deudor. Recuérdense que aquí estamos hablando de cambio de deudores. Y el siguiente artículo, complementando el anterior, dice: la sustitución también puede convenirse entre el deudor y el tercero, siempre que el acreedor consienta expresa o tácitamente ese cambio. Eso es vital para encontrar la diferencia entre, bueno, hay varias diferencias entre los dos. En la primera, en la cesión de derechos de crédito o de cobro, lo que cambia es el acreedor. Y en la segunda, lo que cambia es el deudor. En la primera, el acreedor no tiene por qué pedirle autorización al deudor para ceder el crédito. En la transmisión de deudas, el deudor necesita la autorización del acreedor para trasladar la deuda. Y eso es entendible, porque en el caso del deudor puede ser que la persona a la que se le quiera transferir, a la que se le quiera transmitir la deuda, sea una persona insolvente, sea una persona que no garantice una obligación. Entonces el acreedor necesita saber si la persona a la que se le va a transferir la obligación es o no solvente. Y para eso hay que pedir autorización. Un deudor no puede, sin autorización del acreedor, transmitir una deuda. Entonces, vemos como en los bancos, por ejemplo, si una persona tiene una deuda con un banco y esa deuda se la quiere trasladar a un tercero, le tienen que pedir autorización al banco. De lo contrario, si el banco no lo autoriza, no se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene esta institución? Primero, hay un cambio de deudor. Un tercero pasa a ocupar la posición del deudor primitivo. Es necesario que el acreedor autorice la transmisión. Se requiere la autorización del acreedor porque aquí se altera la esencia de la obligación, especialmente en lo que se refiere a las garantías. Podría ocurrir que el nuevo deudor no tenga un patrimonio adecuado para garantizar el cumplimiento de la obligación que sí tenía el deudor primitivo. Y además, porque se extinguen las garantías prestadas por terceros. Entonces, por esa razón es que el acreedor sí tiene que autorizar. Imagínense que el acreedor
no quiere a ese deudor. ¿Por qué no lo quiere? Primero, el deudor puede tener bienes, el deudor puede tener ahorros. Es decir, uno va a verificar el estatus de esta persona, pero junto con los bienes, junto con los ahorros, también está en las listas negras. Aparece como un deudor moroso, aparece como una persona que no cumple con sus obligaciones, no recomendable. Y entonces, aunque en la solicitud acredite tener bienes, el acreedor puede no querer a un deudor de esa naturaleza. Mientras que el primero que tenía, ese sí es solvente, paga en tiempo, tiene buen récord crediticio, ese es un buen deudor. Entonces, por eso es que el deudor tiene que pedir autorización al acreedor para hacer esa sustitución. Eso lo vamos a encontrar regulado en los artículos 1461 y 1462. En su hoja hay un par de errores. Dice 1451 y 1452. Corríjanlo, por favor. Es 1461 y 1462. ¿Qué dicen estos artículos? Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como el pago de intereses o la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Esto tiene que ver con la norma anterior, donde dice que la sustitución también puede convenirse entre el deudor y el tercero, siempre que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Bueno, aquí esta norma se está refiriendo a lo tácitamente. Cuando ustedes van al banco a pagar una deuda ajena, ¿en nombre de quién pagan? De esa persona ajena. El recibo que les extiende el banco, ¿a nombre de quién lo extiende? Y digo el banco, puede ser cualquier acreedor. El recibo lo extienden a nombre de la persona que esta institución o un acreedor particular tengan como sus deudores. Si el que tiene la deuda manda a otro a pagar la deuda, lo que está pagando es la deuda de él, ¿verdad? Y entonces el recibo, ¿a quién se le va a dar? A la persona que aparece como deudor. Pero si ustedes hablan con esta persona y le dicen, mire, yo me voy a hacer cargo de la deuda de esta persona y me la van a trasladar a mí y quiero que el recibo me lo den a mi nombre, entonces, si el acreedor acepta darles el recibo a nombre de ustedes, entonces se supone, se entiende tácitamente, dice la ley, que el acreedor aceptó la sustitución. No le pidieron permiso, sino que sencillamente él entendió que había un cambio de deudor y comenzó a extenderle recibos al nuevo deudor. Ese es un reconocimiento tácito de la sustitución. A eso se refiere el artículo 1461. El 1462, ¿qué dice? El acreedor que exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo pacto en contrario. Vamos a ir por partes. Si el acreedor acepta al nuevo deudor y este resulta después insolvente, no puede repetir contra el anterior deudor. A eso se está refiriendo la ley, pero luego dice salvo pacto en contrario. Ese salvo pacto en contrario es cuando el deudor garantiza la solvencia del deudor. No. Es decir, si el deudor le manifiesta al acreedor que la persona que va a ocupar su lugar es una persona solvente, que paga, etcétera, 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 y lo convence de que lo acepte como el nuevo deudor y garantiza eso,
Entonces, es a lo que se está refiriendo este artículo, cuando dice salvo pacto en contrario. Es decir, que el deudor haya garantizado la solvencia del nuevo deudor. En ese caso, el acreedor sí puede repetir contra el deudor primitivo, es decir, el que salió de la relación jurídica. Tercero, dice el deudor primitivo, el cedente. Recuérdense que en la cesión de derechos, el acreedor que sale de la relación jurídica es el cedente y el acreedor nuevo se llama cesionario. Ahora, en la transmisión de deudas, el deudor primitivo, el que sale de la relación jurídica, ¿cómo se llama? Cedente. Y el que entra en lugar de él es el cesionario. No se les olvide eso. Cedente es el que va a salir de la relación jurídica y le cede tanto derechos de acreeduría, derechos de crédito, de cobro a otro deudor, como el que cede una deuda, el que transmite, el que transfiere una deuda. Esos dos van a ser cedentes. El artículo 1467 establece que el deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que sean personales, pero no puede oponer las que sean personales al deudor primitivo. Es decir, va a poder oponer las que sean personales de él, no las del otro. El quinto dice, a partir de la notificación se entabla la relación jurídica entre el cesionario y el deudor primitivo. Igual que en la cesión de derechos, para que estén enteradas las partes tiene que haber notificación. El artículo 1448, 1449, que vimos ya en el tema de la cesión, nos refiere que la cesión, igual que la transmisión, nace a la vida jurídica, se tiene como tal en el momento de la notificación. Entonces, aquí, ¿quién va a notificar? El deudor al acreedor. Le va a notificar quién es el nuevo deudor y todas las referencias que tenga sobre él. Y para terminar, señores, hay una presunción de consentimiento que nos va a aclarar mucho todo lo que estamos hablando. Esta presunción de consentimiento dice cuando el acreedor permite que el deudor sustituto en su propio nombre ejecute actos que le correspondían al deudor primitivo, hace presumir que el acreedor ha dado su consentimiento. Lo que expliqué en el artículo 1461. Cuando el acreedor consiente que otra persona que no es el deudor que él conoce actúe en nombre propio, no en nombre del deudor que conoce, sino en nombre propio, entonces dice la ley que se presume que hay un consentimiento tácito. Bueno, como ven, espero que no sea muy confuso, por eso les decía que más que dar una clase iba a estudiar con ustedes. Y de veras estoy aprendiendo mucho con ustedes, aunque no lo crean. Tenemos por último la subrogación. La subrogación es una cosa pequeñita, que es una manera de transmitir el crédito y de sustituir al acreedor. Y solo vamos a decir, hay varias clases de subrogación. La real, cuando hay cesión o transmisión de derechos. Eso está en el artículo 1453. Ahí en su código le pueden poner al artículo 1453 subrogación real. Personal, cuando el acreedor es sustituido por un tercero interesado que paga la deuda o presta dinero para tal fin. El artículo 1300, no, ¿cuál es el artículo? No me acuerdo ahorita, el del pago.
que dice que el tercero que paga con anuencia del deudor, dice que el tercero tiene derecho al reembolso, tiene derecho a la repetición y que también tiene derecho a la subrogación. Y eso lo veíamos precisamente en este artículo 1455, el numeral 2, si no estoy mal. 1455, numeral 2, cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Me preguntaba alguien, ¿un fiador es tercero? ¿Qué dicen ustedes? Cuando estamos hablando del fiador, recuérdense que tenemos dos tipos de fiadores. El fiador simplemente mancomunado y el fiador solidariamente mancomunado. Yo creo que el fiador simplemente mancomunado es un tercero. No así el fiador solidariamente mancomunado. Porque recuérdense que aquí, al haber unidad en el objeto, la ley nos permite que el acreedor pueda ejercitar acción en contra de cualquiera de ellos. Es decir, les da la homogeneidad, los hace iguales. Entonces, por eso yo considero que al fiador mancomunadamente solidario no debiera de tomársele como un tercero, sino como parte de esa obligación. De la misma manera como ocurre con el codeudor. El codeudor es un deudor más, no es un tercero. Entonces, esa es la humilde opinión de este profesor de ustedes. Estábamos entonces que el tercero, el deudor primitivo, sale totalmente de la relación, dejando en su lugar al nuevo deudor. No, esa es la transmisión de deuda, ya pasamos por ahí. Se me va la baranda en la subrogación. Entonces, decíamos que puede ser real o puede ser personal. En el artículo 1455 y 1456, en la literal 2, que era lo que estaba explicando, ahí estamos en presencia de una subrogación personal. Puede ser legal, es la más frecuente y también la más importante, es la que está instituida en ley. Y esa la encontramos en los artículos 1455, 1457. En el 1455 solo exceptuamos la literal 2 y todas las demás son legales. Y puede ser convencional, eso es cuando las partes lo han acordado de esa manera. Y lo podemos ver en la cesión de derechos y en la transmisión de deudas. Entonces, la pregunta, si tenemos una cesión de derechos de crédito, ¿por qué tenemos una subrogación? Si se dan cuenta, al final como que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Pero nuestro Código Civil regula esas tres instituciones y las vimos pues de una manera bastante resumida, pero ya ustedes han estudiado. Realmente esto era más un repaso de clase que una clase, por eso les decía que iba a estudiar con ustedes. Y luego entramos a la extinción de las obligaciones, que yo creo que es lo más fácil de todo el curso. Cuando estamos hablando de pago, ¿se recuerdan, señores? Decíamos que la consecuencia del pago, los efectos jurídicos del pago, ¿cuáles eran? Uno, se cumple con la obligación. O sea, el primer efecto del pago es el cumplimiento de la obligación. Y dos, la extinción de la obligación. Es decir, todas las obligaciones que se pagan son obligaciones que se cumplen y como consecuencia de ello se extinguen. Es decir, dejan de existir en el mundo jurídico. Pero hay algunas obligaciones que no se pagan. Hay obligaciones que no se cumplen. Sin embargo, se extinguen, dice la ley.
Y estas son 4 o 5. Vamos a verlas así rapidito. Son sencillas, sencillísimas. Primero, encontramos la compensación. Dice, es una forma de extinguir las obligaciones porque la existencia de dos deudas entre las mismas personas impone la consumación, es decir, que se consuma. Qué difícil. Miren, cuando estamos hablando de compensación, estamos hablando de dos obligaciones recíprocas y dos derechos recíprocos. Si ustedes, alguno de ustedes, me ha prestado 100 quetzales y yo le vendo, qué sé yo, este folleto en 100 quetzales y no me lo paga, bueno, el día que esta persona me cobre los 100 quetzales, ¿qué le diría yo? Sí, pero también usted me debe 100 a mí. Entonces, aquí están sus 100 quetzales y luego usted me los devuelve. Para evitar ese traslado innecesario de dinero, es que ocurre la compensación. Y la compensación se da cuando dos personas tienen derechos y obligaciones recíprocos. Y entonces uno le paga al otro y el otro le paga al otro. Puede ser la misma o menos cantidad. Entonces la compensación se va a dar precisamente porque hay esa relación obligacional entre esas dos personas. Ambos tienen derechos y ambos tienen obligaciones. ¿Y qué dice el artículo 1471? La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Es más fácil que eso que teníamos ahí, ¿verdad? La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. Yo soy su deudor, pero también soy su acreedor. Usted es mi acreedor, pero también es mi deudor. Yo le debo, pero usted me debe a mí también. Entonces, para evitar ese desplazamiento inútil es que se produce la compensación. Pero la compensación, dice el artículo, debe ser en el derecho que cada uno de ellos tiene. Yo no puedo compensar con una persona que me diga, mire, Lick, usted me debe 100 quetzales, páguemelos. Sí, pero usted le debe 100 a mi esposa. Entonces, que quede tablas la deuda. No. Es decir, la compensación tiene que ser por el propio derecho. Yo le debo a usted, pero usted también me debe a mí. Ese es el propio derecho. No podemos esgrimir derechos de otras personas. Y entonces la compensación se da de esa manera. La compensación no puede tener lugar, dice el artículo 1470, en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad y son igualmente líquidas y exigibles. Vamos a ver esto. Usted me debe 100 quetzales. Yo le debo 100 quetzales. Entonces, para evitar ese desplazamiento y que yo le tenga que pagar y que usted me devuelva esos mismos 100 quetzales, se da la compensación. Pero dice la ley, primero, tiene que ser de la misma naturaleza, la misma especie, de la misma calidad. Si usted me debe dinero y yo le debo dinero, podemos compensar. Si usted me debe por un plato de comida y yo le debo por que le compré alguna otra cosa, ahí no podemos compensar, dice la ley. Tendrían que ser sobre la misma cosa, bienes fungibles. Usted me debe un quintal de maíz, yo le debo un quintal de maíz, entonces compensamos. Usted me debe, sí, pero yo también, entonces quedamos tablas, dice la gente. ¿Me entienden? No puede ser de dinero hacia especie
y no pueden ser cosas de diferente calidad para poder realizar la compensación. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo precisamente este artículo. Y además dice que sean líquidas y exigibles. Usted me debe 100 quetzales. Sí, pero usted me debe también 100 quetzales. Sí, pero el plazo suyo ya venció. El mío todavía no ha vencido. Mi obligación aún no es líquida y exigible. Mi obligación vence hasta dentro de 2 meses, pero la suya venció ayer. Entonces, usted págueme mis 100 quetzales. Dentro de 2 meses, cuando venza la que yo le debo a usted, le voy a pagar. Ya, a eso se está refiriendo la norma. Cuando dice que ambas sean líquidas y exigibles. Es decir, que las dos ya sean cobrables. Si una se puede cobrar y la otra no, no puede haber compensación. Y luego hay un poco de doctrina, eso lo ven ustedes, no me interesa mucho el origen que se fundamenta en la buena fe, etcétera, etcétera. La compensación es útil. ¿Por qué es útil? Evita el desplazamiento inútil de dinero u otros bienes y evita también la posible insolvencia del otro al no pagar su propia deuda sin hacer efectivo su crédito. ¿Cuáles son los elementos de la compensación? ¿Cuándo se da la compensación? Primero, que dos personas sean deudores y acreedores entre sí. Lo que les decía, yo le puedo cobrar a usted, usted me va a cobrar a mí, entonces compensamos. No puedo compensar con una deuda ajena. Por eso dice el número 2, que lo sean por su propio derecho. El 2 y el 1 están íntimamente ligados. Que ambas deudas sean en dinero o cosas fungibles. Ya lo expliqué. Que ambas deudas sean líquidas y exigibles. También ya lo expliqué. Que la oponga el interesado. Esta tiene que ver también con la 1 y la 2. Es decir, las deudas deben ser entre sí por su propio derecho. Y al hablar de su propio derecho, estamos diciendo que quien la tiene que oponer es el interesado, no puede oponerla un tercero. Y que no perjudique a tercero. Luego teníamos algunas acotaciones aquí de que la compensación puede ser legal. Ya sabemos que todo lo que es legal es lo que aparece en la ley. Y esto ocurre en los artículos 1469 y 1471. Contractual, cuando las partes lo convienen. Facultativa. Aquí sí, veamos a qué se refiere. Dice, a diferencia de la anterior que surge por el acuerdo de voluntades de ambas partes, esta se genera por la voluntad de una de ellas. 1471, ¿qué dice? Para que la compensación produzca sus efectos, es necesario que la oponga la parte interesada. Y una vez opuesta, extingue las dos deudas desde la fecha de su coexistencia y hasta la cantidad que importe la menor. Es decir, una de las partes tiene que proponer la compensación. Pero luego hay algo importante aquí y dice hasta el monto máximo de lo que es compensable. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted me debe 100 quetzales y yo le debo 80, solo podemos compensar hasta dónde? Hasta 80. No podemos compensar 100. ¿Por qué razón? Porque el monto máximo de una de las deudas es hasta 80. Entonces, si usted me debe 100 y yo le debo 80, solo podemos compensar hasta 80. Los 20 restantes me los tiene que pagar. ¿Y qué más nos tiene la compensación?
¿En qué casos no procede la compensación? El artículo 1472, que nos habla de la prescripción, dice que la prescripción no impide la compensación cuando no se había consumado, en el momento en que las obligaciones eran compensables. Si las obligaciones eran líquidas y exigibles y una de ellas comienza a darse la prescripción mientras la prescripción no se haya consumado, es decir, mientras el plazo de prescripción no se haya vencido, las deudas dice que se pueden todavía compensar. Si las deudas se podían compensar antes de que comenzara ese proceso. Cuando hablemos de la prescripción, vamos a ver cómo se produce. Me voy a adelantar un poquito para que entiendan esta norma. Las obligaciones son líquidas y exigibles cuando vence el plazo. En el momento que vence el plazo, el acreedor debe cobrar. Si no cobra, entonces comienza a correr lo que se conoce como el plazo de la prescripción. Y en la doctrina, a ese plazo que hay entre el momento que el acreedor puede cobrar y la liberación de la obligación por prescripción, a ese tiempo que hay ahí, a ese plazo que existe ahí, se le llama plazo de consumación. Es donde se va acabando el tiempo para que el acreedor pueda cobrar. Cuando se produce el plazo que la ley establece, ahí sí la ley dice en qué tiempo prescriben las obligaciones. Vamos a ver el artículo 1408 en adelante. 1502 en adelante. 1408 es el pago por consignación. Dice en qué tiempo prescriben las obligaciones. Entonces, si la obligación prescribe en 2 años, ese tiempo que se da entre el momento que se puede cobrar y esos 2 años de la prescripción es lo que se conoce como el plazo de consumación. Eso es a lo que se está refiriendo el artículo. Pero la prescripción la vemos mañana. Primero Dios. ¿Cuándo no procede la compensación? Primero, en la demanda sobre la restitución del despojo. Cuando se ha despojado a una persona de un bien y el juez ordena que se restituya, ahí no se puede dar la compensación. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que hay una persona que me debe dinero y entonces llego a su taller mecánico a cobrarle y como no me paga, me llevo todo lo que hay ahí. Máquinas, carros, motores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dueño de ese taller mecánico demanda a esta persona por haberse llevado las cosas y el juez ordena la restitución de todo lo que se llevó. Esta persona no puede decirle al juez que le compense con todos esos bienes que se llevó, que está ahora el juez ordenando su restitución por la deuda que el otro le tenía. Es decir, el acreedor no puede ir, por eso me queda pregunta, yo decía si el acreedor podía cobrarle directamente al deudor y decíamos que no, tiene que hacerlo a través de un juez competente. El acreedor tendría que haber llegado primero a demandar ante el juez el pago de la obligación. El juez ordena que paguen y también medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares pudo haber pedido el secuestro y el depósito de esos bienes. Entonces sí se queda con ellos. Pero si tomó por sus propias manos el ir a quitarle los bienes al deudor, cuando el deudor consigue que el juez ordene la restitución, no puede compensar la deuda que el otro le tenía con los bienes que han sido despojados. A eso se refiere este artículo. En la demanda sobre la restitución de un depósito,
En los depósitos hay que tener cuidado porque les dije que en un depósito puede haber derecho de retención, ¿se recuerdan? En un depósito, la persona que deposita algo, el día que se vence el plazo, puede llegar a pedir que le devuelvan la cosa depositada. Entonces, el depositario le puede cobrar. Y si el otro no le paga, ¿qué puede hacer según la ley? Retener la cosa. Retener la cosa es no entregársela inmediatamente, sino hasta que le hayan pagado la deuda. Aparte es lo que dice la ley, la compensación. O sea, el depositario no puede pretender quedarse con el bien en compensación por lo que el depositante le debe. Eso no se puede dar. Lo único que puede hacer según la ley es retener la entrega. Pero retener la entrega no quiere decir para toda la vida y quedarse en propiedad de ella. Entonces, sencillamente, mientras no le paga, no se la entrega. Eso es lo que es la retención. Pero lo otro es compensar. Bueno, mire, lo que usted me debe, pues entonces que quede en pago lo que me dejó en depósito. Eso dice la ley que no se puede compensar. Y tercero, en lo que se debe por alimentos presentes. Sí se puede compensar los alimentos pasados, pero no dice la ley los alimentos presentes. La alimentista, la señora, le debe dinero a esta otra persona y le debe de alimentos, le debe 3 años. La pregunta es, ¿la señora puede plantear la compensación por todo lo que el otro le debe de alimentos? Dice la ley, sí. Lo que le debe puede compensarlo con lo que el otro le debe de alimentos, pero dice de alimentos pasados, no presentes. Es decir, los presentes no los puede compensar. Y la pregunta, ¿por qué no los puede compensar? Antes de que me la hagan, yo sé que me van a escribir si no pusieron atención. ¿Y por qué? La respuesta, porque los alimentos son para que sobreviva. Por eso que yo decía, el tema de la pandemia, está bien que estemos enclaustrados, pero la gente que no puede trabajar, ¿de qué va a comer? Está bien que le digan, quédese en casa. Está bien que le digan que son unos irresponsables, que por qué salen a la calle. Que no... Señores, ¿qué hace la gente? Las medidas fueron inadecuadas. Habernos confinado, ¿para qué? Es cierto, ahí en la facultad necesitábamos urgentemente que se suspendieran las clases. Estábamos hacinados. Hay 200 alumnos en cada clase, muchos alumnos parados, es decir, todos apuñuscados, como dijo el presidente. Ahí definitivamente tenemos que separar, no hay otra manera. El estar en esta situación dando clases, todavía no me siento muy cómodo dando las clases. Más o menos me estoy sintiendo más tranquilo, porque es un poco complicado. Es decir, yo nunca me había sentido así tan idiota hablando hacia... Bueno, ahora ya sé que ustedes me están escuchando, entonces ya no me siento tan idiota, pero aún así se siente un incómodo. Bien, entonces, en términos así muy generales, esa es la compensación. Pero no solo la compensación, tenemos también, voy a dejar la novación de último, esa creo que no la voy a explicar hoy, la voy a explicar mañana junto con la prescripción. Es un poco más larga y es un poco más completa. Me voy a pasar directamente a la remisión, artículo 1489. Cuando estamos hablando de remisión, estamos hablando de perdón, de condonación. Hay deudas que se perdonan, hay deudas que se condonan. Y eso es lo que se conoce como la remisión. Cuando dicen que una deuda fue remitida, quiere decir que la deuda fue
perdonada. ¿Y cuándo se produce la remisión? Bueno, dice el artículo 1489, la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Fíjense bien, dice el perdón otorgado por el acreedor y aceptado por el deudor. Y la pregunta es, ¿tiene que aceptar el deudor? El artículo 1490 dice, el perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por este, extingue la obligación de los fiadores y cualesquiera otras garantías. ¿Saben ustedes de algún deudor que no acepte el perdón de una deuda? Yo. Si le debo dinero a alguno de ustedes, ahorita que viene el examen final, me dijera, mire, Lick, ¿se acuerda aquellos 100 quetzales que le presté para que echara gasolina aquel día? Se los perdono, Lick. Y yo en ese momento me voy a sentir así todo furibundo y todo eso, va a decir, ningún perdón, le voy a pagar. No ahorita porque no tengo, pero le voy a pagar. Va. No estoy aceptando el perdón. ¿Por qué? Porque la ley exige que exista aceptación por parte del deudor. Y a mí se me ocurre que por cuestiones de dignidad, por cuestiones de orgullo y muchas veces para evitar corrupción. Es decir, el deuda podría convertirse posteriormente en un acto de corrupción. Es decir, que el deudor acepte. Y esa es una de las razones por las cuales alguien me preguntaba por qué yo no acepto regalos de mis alumnos. Me siento, ¿qué les dijera yo? Me siento bien y avergonzado al mismo tiempo cuando algún alumno me regala algo y le digo yo que muchas gracias, pero no. Y me da pena porque yo sé que la persona que me está regalando algo lo está haciendo de muy buena fe, pero no puedo aceptarlo. Cuando dejen de ser mis alumnos, lo que quieran. Ahí sí no va a haber vergüenza para mí aceptar o no aceptar, porque de todas maneras puedo seguir queriendo no aceptar. Entonces, en los dos artículos vemos que es necesario que el deudor acepte el perdón, pero si no lo acepta, dice la ley que si hay garantías hipotecarias, prendarias, fiduciarias, lo que haya, estas se extinguen, las garantías se extinguen. ¿Por qué razón? Porque al perdonarse la deuda se convierte entonces en una obligación natural. Sencillamente, el deudor ya no tiene por qué pagar. Si yo voy y le doy el dinero al acreedor y el acreedor me dice, no, ya lo perdoné y no me quiere recibir el pago, ¿qué hace uno? Bueno, probablemente algunos enojados se metan el dinero a la bolsa. Probablemente yo consigne el pago. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie vaya a decir que yo soy un sinvergüenza, que no pagué las obligaciones, etcétera, etcétera. Es decir, yo no quiero que alguien me perdone una deuda. Entonces, la voy a ir a pagar, aunque sea por consignación. De cualquier manera, voy a tratar de que el pago sea un pago válido y que mi orgullo quede incólume. Vale. El artículo 1491 dice, la condonación hecha a uno de los deudores simplemente mancomunado solo extingue la obligación del deudor que fue perdonado. Simplemente mancomunados. Si se libera a uno, si se perdona a uno, solo extingue la obligación del deudor perdonado, pero los demás siguen debiendo. Aquí el perdón es para uno de ellos. ¿Qué pasa si son solidarios? Esa pregunta creo que se las voy a dejar a ustedes.
El artículo dice que la condonación hecha a uno de los deudores simplemente mancomunados solo extingue la obligación del deudor que fue perdonado. Y en una obligación mancomunadamente solidaria se puede perdonar a uno de los obligados mancomunadamente solidarios. Complicado, ¿verdad? Porque recordémonos que hay una unidad de objeto y la obligación es única, y por ahí vimos que la obligación es indivisible, no se puede dividir. El acreedor puede elegir a quién demandar, puede elegir demandar a uno de ellos o puede elegir demandarlos a todos los que están solidariamente mancomunados. La pregunta es si puede perdonar solo a uno de ellos. Yo entendería que no. Yo entendería que de conformidad con el principio de la indivisibilidad del pago, no puede dividir las obligaciones. Las obligaciones tienen que, si perdona una, tendrían que estar perdonados todos. La condonación hecha a uno de los fiadores simples no extingue la obligación del deudor ni la de demás fiadores. Si son varios los fiadores y libera a uno de ellos, quedan los demás garantizando toda la obligación. Recuérdense, aquí la deuda es del deudor. Él es el principal. Los otros son garantía. Y como garantía que son, se les puede cobrar a cualquiera de ellos la totalidad de la deuda. Por eso son fiadores. Lo único que la ley nos dice aquí es aquella cláusula de exclusión, ¿se recuerdan? Que no se puede perseguir al fiador antes que al deudor en las obligaciones simples, mancomunadas. Pero en el caso de las obligaciones solidarias, ¿se puede perdonar a uno de los fiadores mancomunadamente solidarios? Esas sí se las dejo a ustedes. Si el artículo 1493 dice, si el deudor cayere en insolvencia, el acreedor cobrará su crédito de los demás fiadores, rebajada la parte que corresponda al fiador que fue perdonado. Aquí van a encontrar la respuesta. Si el deudor cayere en insolvencia, el acreedor cobrará su crédito de los demás fiadores, pero rebajada la parte que corresponda al fiador que fue perdonado. Estamos hablando de los fiadores mancomunadamente, simples. Los fiadores simplemente mancomunados. Si uno de ellos fue perdonado, la parte que le correspondía a ese que fue perdonado se va a descontar de los demás. Pero ¿qué dice de los mancomunadamente solidarios? Y la última pregunta de examen, 1494. Ahí creo que hasta en su material dice pregunta de examen. El perdón tácito, la remisión tácita. Dice, se presume la remisión de la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada después de entregada al acreedor se hallare en poder del deudor, salvo prueba en contrario. En el tema de las garantías muebles, donde se pignora un bien, por regla general existe el desplazamiento del bien. Es decir, si yo voy a un Montepío, ese es un monte de Piedad, perdón, un lugar donde se empeñan cosas, y yo necesito dinero, llevo mi reloj y lo entrego en garantía del dinero que me están dando. En un determinado plazo yo tengo que regresar al Monte de Piedad
a la casa de empeños y pagar la obligación. En el momento que yo pago la obligación, me devuelven mi reloj. Vale, eso es a lo que se está refiriendo esta norma. Entonces, sucede que hice todo eso. Fui a la casa de empeños, entregué mi reloj y el día de hoy lo tengo puesto. Dice la ley, se presume que fui perdonado en la deuda. ¿Por qué se presume? Porque esto era lo que estaba garantizando la obligación. Y si luego de que yo lo entregué me aparece en mi propiedad, entonces es porque ya no hay una garantía, ya no hay una deuda. Entonces se supone, se presume, dice ese artículo, que hubo un perdón, que hubo una remisión. Desde luego, dice que acepta prueba en contrario. ¿Y cuál sería la prueba en contrario? Que dentro de la lista de los objetos robados la noche anterior estaba el reloj. Entonces ahí el dueño de la casa de empeños puede perfectamente demostrar que el reloj estaba en custodia de ellos y que se fue dentro de los objetos robados. Y entonces no solamente va a demostrar que no hubo ningún perdón de la deuda, sino que me van a meter a la cárcel por tener un objeto que fue robado de la casa de empeños. Eso es lo que dice esa norma. Vale. La confusión es lo más sencillo del mundo. Con esto creo que vamos a terminar. Hay confusión cuando en una misma persona se dan las calidades de deudor y acreedor. Si yo, por ejemplo, le pido dinero prestado a mi papá, papá, préstame, qué sé yo, 20,000 quetzales, vale, me los presta. No me los regala, me los presta. Y de repente fallece mi papá y yo soy su único heredero. ¿Qué pasa con esos 20,000 quetzales? Bueno, soy deudor porque debo esos 20,000 quetzales, pero soy acreedor porque ahora todos los bienes que eran de mi papá son míos. Y entonces no me voy a cobrar a mí mismo, ¿verdad? Vos, mí mismo, me debes 20,000 y me los saco de la bolsa derecha, se los entrego y me los meto a la bolsa izquierda. Eso es la confusión. Cuando en una misma persona se dan las dos calidades de ser mismo. ¿Qué dice la ley? La reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Obviamente ya no se puede cobrar. Una obligación que se confunde ya no se puede cobrar. ¿Quién la va a cobrar? ¿Quién la va a pagar? La misma persona es deudora y es acreedora al mismo tiempo, de él mismo. El artículo siguiente dice, si por cualquier causa el acto que originó la confusión se anulare o rescindiere, se restablece la situación primitiva con todos sus privilegios, garantías y accesorios, sin perjuicio de tercero y de buena fe. Bueno, se me ocurre, en el caso de mi papá, pues ya no, si ya falleció, es decir, cómo se restituiría eso. Pero pensemos en que soy heredero de una persona a la que le debo dinero. Me convierto en acreedor y me convierto en deudor. Pero hay un intestado de por medio. ¿Qué dice la ley con respecto a los intestados? Dice que la persona que tiene mejor o igual derecho puede reclamar el mismo y tiene 10 años para hacerlo. Entonces imagínense que yo voy a seguir un intestado, lo tramito y hago todo y me declaran heredero. ¿Pero heredero qué? Heredero ab intestato.
quiere decir que me están declarando heredero por testamento, pero esa declaratoria de heredera no es definitiva. Para que yo sea el heredero en forma definitiva, tienen que transcurrir 10 años sin que nadie pelee, sin que nadie se oponga a esa herencia. Y si de repente dentro de los 10 años aparece alguien con mejor derecho que yo, si yo soy el hijo, ¿quién podría tener mejor derecho que yo? ¿Quién? Bueno, hay varias personas que podrían tener mejor derecho que yo. Primero, la esposa. Recuerden que la esposa tiene derecho al 50% del fallecido. Y hay otro que tiene todavía más derecho que la esposa y que los hijos, que es el acreedor. Si apareciera un acreedor reclamando pago de la masa hereditaria, en derecho le corresponde a él primero. Y si él ganara esa oposición, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a convertir él en el dueño de la masa hereditaria. Y dentro de la masa hereditaria va mi deuda. Y entonces, ¿a quién le tengo que pagar? Pues al nuevo dueño de la masa hereditaria, ¿verdad? Porque dentro de un proceso legalmente establecido, él demuestra tener mejor derecho que un heredero por intestado. Entonces, por eso dice esa norma que si las cosas regresan otra vez a su lugar de origen, ¿verdad? Eh, todo se reintegra como estaba anteriormente. El artículo 1497 dice que la confusión que se verifica en el deudor principal aprovecha a sus fiadores. Si yo soy fiador y tengo fiadores, a ustedes como fiadores, cuando me convierto en acreedor, no les puedo cobrar. Imagínense qué tal sería que yo siendo deudor me convierta en acreedor y les cobre a ustedes, porque ustedes son los fiadores. La ley dice que si hay confusión en lo principal, también hay confusión en lo accesorio, lo secundario, que en este caso son ustedes, porque ustedes lo que están haciendo es garantizando una obligación. Y si la obligación se extingue para mí, también se extingue para los fiadores. O sea que ustedes no ven nada. El artículo 1498 establece que la confusión que se verifica en la persona del fiador no extingue la obligación principal ni la de los demás fiadores. Aquí ya cambia la cosa. Si yo soy fiador, la deuda la contrajo alguno de ustedes con mi papá, ¿sí? Y mi papá fallece y yo me convierto en el heredero ¿de qué? De todo su patrimonio, de todo, de las obligaciones, de todos los derechos, de todas las acreedurías que tenga. Y dentro de esas acreedurías está la deuda que uno de ustedes tiene. Por lo tanto, en ese momento dejo de ser fiador y me convierto en ¿qué? En acreedor. Entonces, ahí la confusión se dio en figura del deudor, pero no así en el deudor principal. Por lo tanto, el deudor principal sigue siendo el mismo y la sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es que el fiador, en lugar de ser una garantía, se convierte en el acreedor y tiene derecho a cobrar, no solo a él, sino a los demás fiadores, dice la ley. El artículo 1499 dice que si concurre la calidad de acreedor en uno de varios deudores simplemente mancomunados, no quedan libres los, sino en la parte que correspondía a su codeudor. Por eso que yo digo, en el tema de los deudores hay que tener mucho cuidado. Los bancos no utilizan la figura del fiador, sino del codeudor. Entonces, esta norma es lapidaria. Si concurre la calidad de acreedor en uno de los deudores simplemente mancomunados, no quedan libres
como experto en mi obligación queda libre. Si éramos 2 codeudores, quiere decir que la obligación era 50-50. Entonces, esta se extingue, pero tengo derecho a cobrar 50% del otro codeudor. Por eso es que esa figura es bastante complicada. Nada saludable para los deudores. Y el artículo 1500 dice que los créditos y deudas del heredero que no haya sido instituido a título universal no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. Es decir, los herederos que no han sido constituidos como tales a título universal. ¿Quiénes son? Los legatarios, los que reciben legados, no se pueden confundir con los que se declaran herederos a título universal. Si alguno de ellos tenía deudas, recuérdense que está recibiendo un legado, pero no está recibiendo toda la herencia. El único que la recibe es el heredero universal y por lo tanto el heredero universal recibe también las acreedurías. Entonces, si un legatario recibió en la herencia una casa, pues es heredero de una casa, pero sigue siendo deudor de las obligaciones o el legado. Por lo tanto, el heredero universal tiene derecho de cobrarlo. Bien, señores, mañana vamos a hablar un poco sobre la novación, la preparan y vamos a terminar con la prescripción. Con eso, y yo creo que ya el examen, lo reitero, es de usar un poquito. No se compliquen la vida, intenten analizar la norma. Unas están relacionadas con la norma. La norma es la que les va a decir si lo que yo les estoy enunciando es falso o es verdadero. Aquí no hay preguntas rebuscadas, como decía alguien por ahí. Lo que hay aquí son preguntas en donde ustedes tienen que analizar el artículo que se refiera a la pregunta que les estoy haciendo y tienen que determinar si lo que estoy diciendo es falso o es verdadero. Y no se queden solo en la norma, señores. Integren todo su conocimiento. Para los abogados que se están examinando por los alumnos, en principio son unos indecentes. En principio son fraudulentos esos exámenes, pero lamentablemente eso es lo que tenemos. Entonces, si se van a meter, por lo menos estudien un poquito para ayudar bien a sus parientes, pues, porque es vergonzoso que abogados que tienen años de estar litigando, de 10 puntos saquen 6. Eso es verdaderamente penoso. Yo jamás voy a concebir eso. De cualquier manera, ahí están mis cursos abiertos para cuando quieran ir a refrescar un poco sus conocimientos. Yo sé que el penal, bueno, se les olvidó lo civil, pero bienvenido a mi clase. Pero estamos a la orden. Se cuidan.